A menudo vemos el pasado desde nuestra perspectiva actual, destacando aspectos extraños o chocantes de épocas pasadas. Desde la evolución de la medicina hasta la extraña historia de las dietas contra la tenia. He aquí 15 de estas prácticas y conceptos que ofrecen un retrato vívido de la transformación de las normas y la comprensión de la sociedad. Número 15. Revolucionaron la medicina. En la historia de la medicina, el pasado puede parecer a veces un extraño carnaval de tratamientos, una época en la que la sabiduría convencional llevó a la humanidad por caminos realmente peculiares. La sangría, por ejemplo, se consideraba un tratamiento contra las infecciones y otras afecciones. ¿Se imagina un mundo en el que un médico prescribiera drenar la fuerza vital para curar una fiebre? Parece una ficción absurda, y sin embargo persistió como práctica común hasta la década de 1940. Igualmente desconcertante es el hecho de que el mercurio, una sustancia que ahora equiparamos con el veneno, se empleara en su día para combatir la sífilis. Sí, han leído bien. La gente ingería voluntariamente este elemento tóxico con la esperanza equivocada de curar una enfermedad venérea. Las consecuencias fueron nefastas, por no decir otra cosa, pero no nos detengamos ahí. Ni siquiera la búsqueda de la belleza se libró de lo extraño. Los tratamientos de belleza del pasado a menudo rozaban el daño autoinfligido, empleando brebajes peligrosos que podrían aturdir a la mente moderna. Entonces se produjo un cambio radical. En 1928, el brillante doctor Alexander Fleming dio con una sustancia extraordinaria, la penicilina. Este milagroso descubrimiento cambiaría para siempre el curso de la medicina. Sin embargo, no fue hasta 2 décadas más tarde cuando este antibiótico salvador de vidas se administró con éxito a un paciente, marcando el amanecer de una nueva era en el tratamiento médico. Estas asombrosas historias de los archivos médicos nos recuerdan los profundos saltos que ha dado la humanidad en la atención sanitaria, donde los remedios de ayer han dado paso a las maravillas científicas de hoy. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 14. Evoluciona silueteando la fascinante historia de las fajas. En 1916, en el deslumbrante mundo de la historia de la moda. Un capítulo cautivador se desarrolló en 1916, cuando la Stanford Mail Order Company de Nueva York introdujo las fajas a medida para señoras y mujeres pequeñas. Si el término faja le hace dudar, no se preocupe, no es la única. Estas elegantes prendas interiores hace tiempo que desaparecieron de los focos de la moda moderna, dejando paso a las queridas Spanx que conocemos hoy en día. Un mundo en el que reinaban los corsés, que moldeaban los cuerpos de las mujeres hasta convertirlos en modernos relojes de arena. Sin embargo, a principios del siglo XIX, las fajas se convirtieron en una alternativa más cómoda. Estas prendas no ceñían tanto como sus predecesoras, pero no por ello influían menos en el moldeado de las curvas femeninas. Imagínese ponerse una faja en 1916. Abrazaba suavemente las formas, creando una silueta más modesta, aunque seductora. Atrás quedaban los días de constricción extrema, sustituidos por una sensación de liberación y estilo. Fue un cambio que simbolizó el cambio de actitud hacia la moda femenina y la evolución de su papel en la sociedad. En la actualidad, las fajas se han convertido en reliquias de una época pasada y su lugar ha sido usurpado por la magia moderna de las Spanx. Aunque las fajas y los corsés se han retirado a las profundidades de la historia, siguen siendo puntos de contacto cruciales en la narrativa en constante evolución de la moda. Estas piezas atemporales nos recuerdan la relación dinámica entre la ropa y la cultura y siempre han dado forma a la manera en que percibimos y celebramos la belleza de la figura femenina. Número 13. Parcel Post, el servicio de entrega de niños poco convencional. A principios del siglo XX, la introducción de la oficina de correos Parcel Post revolucionó la forma en que los estadounidenses accedían a bienes y servicios. Fue un cambio de juego que abrió nuevas posibilidades a millones de personas. Sin embargo, en medio de esta innovación revolucionaria, surgió un fenómeno extraño y sorprendente. Padres que intentaban enviar a sus hijos por correo.
apenas unas semanas después del lanzamiento de los paquetes postales en enero de 1913, una pareja de Ohio captó la atención de la nación cuando enviaron a su bebé James, de 8 meses, a su abuela, que vivía a un tiro de piedra. El bebé James, que pesaba algo menos de las 11 libras impuestas a los paquetes, hizo este peculiar viaje por solo 15 céntimos, un precio más económico que un billete de tren. Esta sorprendente historia no tardó en convertirse en noticia tras el insólito viaje del bebé James. Historias similares empezaron a surgir en las zonas rurales. Se enviaba a los niños como si fueran correo, con sellos pegados en la ropa. Estas anécdotas añadieron un toque caprichoso y sorprendente al impacto de los paquetes postales. Resulta realmente sorprendente reflexionar sobre cómo un servicio cotidiano que hoy damos por sentado, como el envío y la recepción de paquetes, tuvo un impacto tan profundo en la vida de los estadounidenses de principios del siglo XX. Las extravagantes historias de niños a los que se les envía por correo son un cautivador recordatorio del ingenio y las consecuencias imprevistas que pueden acompañar a la innovación. Número 12. Bebé elevado descansando en la estrafalaria historia de las jaulas para bebés. En el caprichoso mundo de las innovaciones en la crianza de los niños, la década de 1930 nos trajo un espectáculo peculiar. Bebés suspendidos en jaulas parecidas a acogedores refugios aviares junto a las ventanas de los apartamentos. Aunque pueda parecer una idea excéntrica de una época pasada, las raíces de estas jaulas colgantes se remontan al Dr. Luther Emmett. Luther Emmett en 1884. Cuidado y alimentación de los niños. El Dr. Emmett, pionero en consejos sobre la crianza de los niños, defendía con ardor la idea de que los bebés necesitaban aire fresco para vigorizar y limpiar su torrente sanguíneo. Para facilitarlo, respaldaba el concepto de ventilar a los bebés con regularidad. Sin embargo, este consejo aparentemente sensato suponía un reto para las madres urbanas que carecían del lujo de un jardín o una terraza. Así surgió la jaula para bebés, un invento estrafalario que captó el espíritu de la época. En Londres y en Estados Unidos, estos artilugios, parecidos a gallineros en miniatura, empezaron a adornar las ventanas de los apartamentos, proporcionando a los bebés un punto de vista único para observar el mundo. Imagínese a un bebé acurrucado en un santuario seguro y suspendido, meciéndose suavemente con la brisa, como un pajarillo en su nido. Sin embargo, el atractivo de las jaulas para bebés disminuyó a finales de la década de 1940, posiblemente debido a la creciente preocupación por la seguridad. Estos peculiares artilugios siguen siendo un capítulo fascinante de la historia de la crianza de los niños, un testimonio de las creativas soluciones que los padres han ideado a lo largo de los tiempos para garantizar el bienestar y la felicidad de sus hijos. Número 11. Aventura atómica. El arriesgado patio de recreo de los años 50. En la colorida época de los años 50, los más pequeños tuvieron acceso a lo que podría considerarse el juguete más peligroso de todos los tiempos, pionero de la era atómica. El Laboratorio de Energía Atómica Hilbert U-238, disponible exclusivamente entre 19 y 51 y 1952, con un elevado precio de $50, puso en manos de los niños los misterios de la ciencia nuclear. Este extraordinario kit contenía un tesoro de maravillas radiactivas, incluidos 4 tipos distintos de mineral de uranio, un contador Geiger, una cámara de nubes en miniatura, un electroscopio, un telescopio giratorio y un atractivo cómic educativo titulado Aprende cómo Dagwood divide el átomo. Lo que distingue a este niño es su autenticidad. Todos y cada uno de los elementos que lo componen son auténticos y ofrecen a los niños la oportunidad de embarcarse en sus viajes científicos y desvelar los enigmáticos secretos de los materiales radiactivos en la comodidad de sus hogares. Sorprendentemente, el kit incluía incluso un manual del gobierno que prometía a los jóvenes científicos la oportunidad de desenterrar nuevas fuentes de uranio y reclamar una sustanciosa recompensa de $10,000 del gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, el Laboratorio de Energía Atómica Hilbert U-238 es un codiciado objeto de coleccionista
que alcanza precios 100 veces superiores a su coste original. Es una reliquia nostálgica de una época en la que la curiosidad no tenía límites y en la que la experimentación se llevaba al límite. Aunque los riesgos asociados a un kit de este tipo son evidentes en retrospectiva, es innegable que encapsula una época de exploración intrépida en la que la promesa del descubrimiento superaba los peligros potenciales. Número 10. Arte perdido de emplear ermitaños. En un mundo en el que la decoración de jardines actual suele incluir estrafalarios gnomos o caprichosas esculturas, imagina esto. En el siglo 80, el símbolo de estatus definitivo para los propietarios ricos no era una obra de arte, sino un ermitaño de buena fe que vivía en su jardín. Sí, has leído bien. Los ermitaños de alquiler estaban de moda. Estos singulares individuos se instalaban en chozas rústicas, cabañas o incluso cuevas, construidas expresamente en suntuosos jardines, sobre todo en Inglaterra, Escocia e Irlanda. Por extraño que pueda parecer, se trataba de una costumbre muy extendida en su época. Imagínese pasear por un espléndido jardín y tropezar con un ermitaño vestido de druida, ocupándose de su solitaria existencia. Gordon Campbell, distinguido catedrático de estudios renacentistas de la Universidad de Leicester, revela que estos ermitaños solían ser antiguos trabajadores agrícolas que adoptaban un papel místico a cambio de un sueldo. Su propósito no era solo añadir un elemento de enigma al paisaje, sino también entablar conversaciones filosóficas con los visitantes del jardín. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta peculiar práctica fue cayendo en el olvido. A finales del siglo XVIII, el ermitaño ornamental se había convertido en una reliquia de una época pasada, eclipsada por la evolución de los gustos y los cambios sociales. Hoy, esta excéntrica tradición sirve de cautivadora ventana a las peculiares costumbres de antaño, recordándonos que los jardines no siempre han sido solo plantas y flores, sino también los curiosos personajes que los habitaban. Número 9. La sorprendente evolución de las fiestas de disfraces. Mucho antes de que Halloween se convirtiera en la indiscutible extravagancia de disfraces que conocemos hoy, prosperó una tradición estrafalaria y colorista: los disfraces de Acción de Gracias. Sí, ha leído bien. Antaño, la gente se disfrazaba, inundaba de jolgorio las bulliciosas calles de la ciudad y lo celebraba con fiestas de disfraces, todo en nombre del Día de Acción de Gracias. En 1897, el fervor por esta singular tradición alcanzó tales cotas que el diario La Times informó de que Acción de Gracias era la época más concurrida del año. Para los fabricantes y comerciantes de máscaras y caras falsas, imaginen que los disfrazados, en su mayoría niños, desfilaban enérgicamente por sus barrios, pidiendo ansiosamente a los adultos cualquier cosa para Acción de Gracias. En respuesta, los adultos benévolos les concedían caramelos y golosinas, creando un preludio azucarado de Halloween. Sin embargo, este espectáculo festivo no entusiasmaba a todo el mundo. El superintendente escolar de Nueva York, que parecía estar hecho a imagen y semejanza de los que más tarde idearon las leyes contra la diversión, se quejaba de que la tradición parecía diseñada principalmente para molestar a los adultos y no estaba en sintonía con el espíritu de la modernidad. Pero aquí está la vuelta de tuerca. Esta tradición de Acción de Gracias aún perdura, aunque transformada. Hoy en día, es más probable encontrar elaborados disfraces de Acción de Gracias durante el emblemático desfile de Macy's del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, el irresistible encanto de los caramelos perduraba en el corazón de los niños. En la década de 1930, la práctica de ir de puerta en busca de dulces tesoros se convirtió en un elemento básico de Halloween, que ahora se conoce con la famosa frase truco o trato. Número 8. La sorprendente historia de los niños con vestidos. En nuestro mundo actual, los colores rosa y azul están imbuidos de un significado casi sagrado, dictando el vestuario de los recién nacidos en función de su sexo. Sin embargo, este fenómeno no siempre ha sido la norma. Sorprendentemente, hace un siglo, la paleta de colores en función del género que conocemos hoy importaba mucho menos, incluso en una época en la que la sociedad parecía más rígida que nunca. Un aspecto fascinante de esta época pasada era la tendencia de los niños a vestirse, a veces hasta bien entrados los 8 años. Para la sensibilidad moderna,
esto puede parecer desconcertante, si no absurdo. ¿Por qué los padres sometían a sus hijos a un atuendo tan poco convencional? Profundizando en el pasado, descubrimos que en aquella época nadie veía esta práctica como algo peculiar. Tenía una finalidad práctica que, sorprendentemente, giraba en torno a las complejidades del aprendizaje para ir al baño. En una época en la que los cierres de los calzones y pantalones masculinos parecían desconcertantes rompecabezas, a los niños les resultaba más fácil llevar vestidos. Las raíces de esta tradición se remontan incluso más atrás, encontrando sentido en el Renacimiento, donde la ropa masculina era notoriamente intrincada, lo que la hacía inadecuada para los niños pequeños. Así, vestir a los niños con prendas tradicionalmente asociadas a las niñas se convirtió en una opción lógica a medida que nos acercábamos a finales del siglo XX. Las razones de esta práctica cambian. Para entonces, la gente seguía vistiendo a los bebés varones con batas, principalmente porque era la norma establecida. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio del declive de esta tradición, aunque perduró durante varias décadas más. Sin embargo, las pruebas fotográficas de esta práctica son escasas, posiblemente porque quienes en su día habían llevado vestidos de bebé preferían arrojar esas imágenes a las llamas cuando nadie las veía. El viaje histórico desde los niños con vestido hasta los atuendos de bebé actuales, codificados por colores, es un testimonio de las normas siempre cambiantes de nuestra sociedad. Número 7. Horror al patrimonio. La transformación de los manicomios en la historia. Los manicomios fueron en su día sombrías fortalezas envueltas en la desesperación, donde los enfermos mentales languidecían en la miseria. Estas estructuras premonitorias, atormentadas por su pasado, se erigen como espeluznantes testimonios de una época pasada. Sin embargo, entre sus inquietantes sombras hay un giro inesperado, un resurgimiento del interés que ha transformado estas reliquias ruinosas en destinos codiciados por fotógrafos y curiosos por igual. Estados Unidos, en su afán de progreso, dejó de recluir a personas en manicomios en una época en la que los orfanatos también cayeron en desgracia. Esto supuso un paso adelante, pero el tratamiento histórico de los enfermos mentales es un duro recordatorio de los implacables juicios del pasado. A principios del siglo XX, prevalecía la idea de que los enfermos mentales eran universalmente peligrosos y se les recluía en los manicomios. En algunos casos, las mujeres atrapadas en matrimonios opresivos eran tachadas de locas por el mero hecho de atreverse a cuestionar la autoridad de sus maridos, lo que las llevaba a soportar condiciones deplorables como alternativa al divorcio. Sin embargo, no todos los habitantes de estas sombrías instituciones encajan en esta narrativa. Entre los desamparados había personas verdaderamente afligidas que sufrían entre aquellos muros. Lamentablemente, estos manicomios eran más parecidos a crueles mazmorras que a centros de rehabilitación y atención. Afortunadamente, las cosas empezaron a cambiar con la llegada de la psicoterapia y la creciente conciencia de que recluir a los enfermos mentales en condiciones tan terribles era inhumano. En la actualidad, las inquietantes reliquias de los manicomios son un conmovedor recordatorio de la evolución de nuestra actitud hacia la salud mental. Estas estructuras, antaño temidas, simbolizan ahora no solo nuestro progreso, sino también nuestra capacidad de empatía y reforma. Número 6. Armas y clubes escolares. Un impactante retroceso a los años 60, cuando las armas y los jóvenes eran un dúo tan inseparable como la mantequilla de cacahuete y la mermelada, o, en un giro más sombrío, como las jóvenes y sus trastornos alimentarios. Es un hecho asombroso que los institutos públicos de aquella época contaran a menudo con clubes de tiro. Y, lo creas o no, algunos incluso tenían campos de tiro en el mismo campus. Imagínate a estos chicos entrando en la escuela con las manos en la masa porque sus prácticas de tiro extraescolares eran parte de la norma. Por supuesto, no hay que olvidar la peculiar norma de entregar las armas de fuego a los profesores para asegurarse de que nadie tuviera ideas descabelladas durante una clase de ciencias políticas. La seguridad ante todo, decían. Pero aquí está el truco. Los adolescentes de Nueva York viajaban despreocupadamente en metro con sus rifles. ¿Puedes siquiera empezar a imaginar tal escenario hoy en día? ¿Adolescentes con rifles a la espalda, viajando junto a pasajeros normales?
Todos sabemos que los adolescentes no brillan precisamente por su sensatez, ya sea frente a Chris o mientras discuten los entresijos del tono vocal de Susie. Parece una receta para el desastre, una bomba de relojería a la espera de un tiroteo masivo. Entonces, ¿cuándo empezaron por fin a desvanecerse en el olvido estos clubes escolares de armas? Bueno, la sorprendente verdad es que no lo hicieron. Algunas escuelas todavía albergan clubes de armas extraescolares, pero, afortunadamente, la mayoría de los administradores de las escuelas modernas se han dado cuenta de lo absurdo que es permitir que adolescentes armados campen a sus anchas por el campus. Número 5. Revolucionando la atención sanitaria a las mujeres. En un pasado no tan lejano, a principios del siglo XX, el estado de la sanidad distaba mucho de ser la agradable experiencia que esperamos hoy. Sorprendentemente, era una época en la que productos como los narcóticos y los estupefacientes se podían adquirir fácilmente sin receta médica, lo que hace preguntarse qué tipo de sistema sanitario permitía que tales sustancias fueran tan accesibles. Para las mujeres, sin embargo, la situación era aún más sombría. Los retos a los que se enfrentaban para entrar en el campo de la medicina eran, como mínimo, desalentadores. Pero la cosa no acaba ahí. Las mujeres no solo estuvieron excluidas de la investigación médica durante un tiempo asombrosamente largo, sino que hasta 2016 la normativa no hizo por fin obligatoria la inclusión de mujeres en los ensayos de investigación médica. Las consecuencias de esta exclusión fueron nada menos que diagnósticos y tratamientos desconcertantes para las mujeres que buscaban atención médica. Imaginemos un mundo en el que una popular guía sobre el embarazo de 1907 aconsejaba a los médicos realizar procedimientos bastante inusuales en mujeres embarazadas, como recortar el vello genital con tijeras, afeitar y desinfectar con solución de bicloruro. Sorprendentemente, incluso recomendaban utilizar ácido para la higiene íntima. Igualmente desconcertante, otro destacado libro del mismo año sugería una extraña teoría que conectaba el útero directamente con el clítoris y afirmaba que los dolores de parto podían aliviarse aplicando presión con los dedos en la zona. Quizás una de las anécdotas históricas más chocantes fue el tratamiento de la histeria femenina, que parecía abarcar cualquier comportamiento que los hombres encontraran desagradable. Los médicos supuestamente administraban masajes pélvicos a las pacientes hasta que experimentaban el orgasmo como tratamiento para esta vaga afección. Sin embargo, con el paso de los años, apareció en escena un innovador visionario que presentó al mundo un tratamiento electromecánico que sentó las bases de los juguetes para adultos que conocemos hoy en día. Este recorrido por la historia de la atención sanitaria a la mujer pone de relieve los inmensos progresos realizados en los últimos años, desde tratamientos extraños y teorías erróneas hasta avances potenciadores. Número 4. La transformación es nada menos que la revolucionaria. La juventud de antaño, mano de obra en miniatura. En el pasado, un recién nacido solía verse como un paquete de potencial de doble propósito, parte trabajador y parte inversión. En los años crepusculares, estos pequeñines se veían empujados al mundo del trabajo desde el principio, con sus tiernas manos puestas a trabajar en granjas, en los confines de los hogares o incluso en medio de bulliciosas empresas. En los albores del siglo XX, con una economía en constante evolución y la incesante marcha de la urbanización, los niños se vieron envueltos en un caleidoscopio de industrias y oficios. Los meticulosos registradores de la Oficina de Trabajo y Estadísticas de Estados Unidos son testigos de esta notable transformación. Antiguamente, además de las tareas habituales en el ámbito agrario, los jóvenes rurales se veían abocados a la extracción de recursos como la minería, la extracción de carbón y el acarreo a lo largo de los asentamientos costeros. Sus pequeñas manos se adentraban en la pesca, el mantenimiento de las costas, el pelado de ostras o el preciso arte de las conservas. En cualquier rincón, ya fuera una metrópolis en expansión o un pueblo pintoresco, los niños se veían obligados a trabajar en molinos y fábricas que producían una asombrosa variedad de productos, desde delicada cristalería hasta suntuosos tejidos, desde utensilios de cocina esenciales hasta el humilde puro. En los bulliciosos centros urbanos, hordas de jóvenes correteaban por calles y callejones, haciendo de mensajeros, chóferes, conserjes, kiosqueros y mucho más.
Estos laboriosos jóvenes eran una pieza indispensable en la maquinaria del comercio estadounidense. Sin embargo, paradójicamente, los frutos de su trabajo rara vez llegaban a sus manos. La Oficina de Estadísticas Laborales captó sucintamente el sentimiento predominante. La sociedad los consideraba poco más que generadores de ingresos suplementarios para sus padres. Número 3. Recuerdos eternos, época victoriana, fotografía post-mortem desvelada. En medio de la época victoriana, una época coloreada por sus peculiaridades, destacaba una tradición inquietante: la fotografía post-mortem, el arte de capturar a los difuntos. Aunque hoy en día puede provocar escalofríos, en aquella época era algo perfectamente cotidiano. Lejos de ser espeluznantes, estas imágenes eran recuerdos entrañables de los seres queridos que habían fallecido. Curiosamente, los fotógrafos de la época se esforzaban por desafiar las garras de la muerte. Intentando insuflar vida a sus retratados a través del objetivo, empleaban toda una serie de técnicas para infundir vitalidad a sus seres sin vida. Una de las técnicas más fascinantes consistía en retratar a los difuntos con sus posesiones más preciadas. Imaginemos a un hombre sentado regiamente con sus fieles perros o a una niña rodeada de sus queridos juguetes. Estas instantáneas permitían a las familias en duelo recordar a sus seres queridos bajo una luz más vibrante, preservando su esencia en un esfuerzo conmovedor. A veces, los fotógrafos retrataban a los difuntos durmiendo plácidamente, una ilusión serena creada para suavizar la dura realidad de la muerte. Es en estas delicadas composiciones donde realmente brilla el arte de la época. Pero el proceso no estaba exento de secretos. La era victoriana, una época de paradojas y peculiaridades, captaba no solo lo morboso, sino también lo profundamente sentimental. La fotografía post-mortem, con su inquietante encanto, sigue fascinándonos, recordándonos que, incluso ante la muerte, existe el deseo de preservar la esencia de aquellos a quienes apreciamos. Número 2. El seductor engaño de los narcóticos. En la historia farmacéutica se desarrolla un relato que no es nada menos que una cautivadora paradoja. Es la historia de los narcóticos, una sustancia concebida con la noble intención de proporcionar una alternativa más segura a la morfina, solo para revelarse como una fuerza aún más potente e insidiosa. Esta narración nos lleva en un viaje a través del tiempo, rastreando el inicio, el extravío y las trágicas consecuencias de esta engañosa creación. A finales del siglo XIX, cuando la ciencia médica trataba de aliviar el sufrimiento humano, la búsqueda de un analgésico menos potente y menos adictivo que la morfina condujo al desarrollo de los narcóticos. Al principio, parecía una solución prometedora, un remedio que podía ofrecer alivio sin los mismos riesgos de adicción. Poco se sabía que esta seductora sirena estaba a punto de afectar a innumerables vidas. Con el descubrimiento de la potencia de los narcóticos, se introdujo en el ámbito de la medicina. Los médicos la recetaban para calmar la tos, aliviar el dolor de espalda y dar un respiro a quienes padecían insomnio. Esta sustancia aparentemente milagrosa parecía ser un regalo del cielo, un faro de esperanza para pacientes y médicos por igual. Sin embargo, la serpiente se ocultaba bajo el rosal. Entre 1898 y 1910, una oscura nube de engaño se extendió por el panorama médico. Comercializado astutamente como sustituto no adictivo de la morfina, el canto de sirena del narcótico llegó a oídos de una población vulnerable. La gente acudía en masa, creyendo haber encontrado la respuesta a sus dolencias. Sin los grilletes de la adicción, pocos sabían que se adentraban en un abismo traicionero. A medida que los jarabes para la tos con narcóticos ganaban popularidad, también lo hacían las tasas de adicción entre sus consumidores. Lo que una vez fue aclamado como una cura milagrosa, reveló rápidamente sus verdaderos colores. Las tasas de adicción se dispararon a niveles sin precedentes, dejando a su paso un rastro de vidas rotas y sueños destrozados. Familias destrozadas, comunidades devastadas y personas esclavizadas por una sustancia que prometía liberación. El auge de la adicción a los estupefacientes durante este periodo nos recuerda con crudeza los peligros de la confianza equivocada y las intenciones erróneas. Los estupefacientes, la misma sustancia creada para curar, se convirtieron en una serpiente venenosa
que envenenó las vidas de quienes tocaba. Es un cuento con moraleja sobre el atractivo de las soluciones rápidas y la importancia de una investigación rigurosa antes de introducir cualquier sustancia en el ámbito médico. En retrospectiva, vemos que el seductor engaño de los narcóticos fue producto de su tiempo, una época en la que aún se estaban desentrañando los misterios de la farmacología y la verdadera naturaleza de las sustancias permanecía velada. Número 1. La extraña historia de las dietas contra la tenia. En la búsqueda de la figura perfecta, los seres humanos han recurrido a métodos realmente peculiares a lo largo de los años. Una de las tendencias más extrañas para perder peso surgió durante la época victoriana, cuando la gente adoptó una solución realmente poco convencional. Tenias. Sí, has leído bien. Los mismos bichos que nos dan escalofríos se consideraban una solución rápida para perder peso. El concepto era asombrosamente simple. Una persona ingería voluntariamente un huevo de tenia. Una vez dentro de sus intestinos, la lombriz solitaria eclosionaba y empezaba a alimentarse de lo que el huésped consumía. Se creía que esto permitía adelgazar sin tener que reducir la ingesta de alimentos. Aunque hoy sabemos que las tenias están lejos de ser una solución mágica para adelgazar y que pueden ser extremadamente peligrosas, esta extraña práctica aún perdura en las sombras de la sociedad moderna. La época victoriana, con sus rígidos cánones de belleza y expectativas sociales, a menudo empujaba a las personas a tomar medidas extremas para conseguir la silueta deseada. En una época en la que los corsés se ceñían con fuerza y los sofás para desmayarse estaban de moda, las tenias se convirtieron en una moda excéntrica más para quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ajustarse a las expectativas de la sociedad. Imaginemos una sociedad en la que las cápsulas de lombriz solitaria se vendieran como píldoras dietéticas, prometiendo resultados instantáneos sin la molestia del ejercicio o las restricciones dietéticas. Estas cápsulas milagrosas contenían huevos de lombriz solitaria y la gente las consumía sin reparo en busca de la figura soñada. La creencia era que la lombriz solitaria se instalaría en los intestinos y se convertiría en un voraz comedor, consumiendo calorías a un ritmo alarmante. Por escandaloso que pueda parecer, esta práctica persistió hasta principios del siglo XX. Incluso había anuncios en periódicos y revistas que promocionaban las píldoras contra la lombriz solitaria como una solución sencilla y eficaz para perder peso. El atractivo de adelgazar sin esfuerzo era demasiado tentador para que algunos se resistieran. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzar a los partidarios de las dietas de la lombriz solitaria. Nos vemos en el próximo video.